En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les compartiré la lectura de la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Razonamiento doctrinal. La experiencia cristiana. Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos han sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero que me respondáis a una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la predicación? Tan insensatos sois. Resulta que comenzasteis por el Espíritu y termináis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por creer en la predicación? La tesis de Pablo. Así, Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Entonces, tened bien presente que los hijos de Abraham son los que creen. Prueba bíblica. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Dice así la Escritura. Maldito quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Además, la ley no puede proceder de la fe, pues dicen, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por vosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús y para que por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a explicarme en términos humanos. Ya sabéis que entre las personas nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y yo pienso que un testamento hecho por Dios en toda regla no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde. En este caso, la promesa quedaría anulada, pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Función de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegase la descendencia. Depositaría de la promesa promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según esto, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De ningún modo. Si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley, pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. El advenimiento de la fe.
Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. La filiación divina. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores, hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. En otros tiempos, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor que Él os ha conocido, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis servir de nuevo? Celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. El cambio de los Gálatas. Haceos como yo, puesto que yo me hice como vosotros. Recuerdo que no me hicisteis ningún agravio. Ya sabéis que una enfermedad me proporcionó la ocasión de evangelizaros por primera vez. Pues bien, a pesar del trastorno que suponía para vosotros mi condición física, no me mostrasteis desprecio ni repulsa. Más bien, me recibisteis como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues soy testigo que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Pensáis que me he vuelto enemigo vuestro para deciros la verdad? Ese interés que algunos tienen por vosotros no es sano. Quieren sin duda alejaros de mí para que os intercedéis por ellos. Bien está ser objeto de interés para el bien, pero siempre, y no solo cuando yo estoy entre vosotros. Hijitos míos, por vosotros sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo habérmelas con vosotros. Las dos alianzas, Agar y Sara. Vosotros, los que queréis estar sometidos de la ley, decidme una cosa.
¿No habéis oído lo que dice la ley? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pues bien, el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa. Y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, está simbolizada por Agar, madre de los esclavos, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava lo mismo que sus hijos, pero la de Jerusalén de arriba, que es libre, es nuestra madre, pues dice la Escritura: regocíjate, estéril, la que no dabas hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conocía los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así ocurre también ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Conclusión: la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Todos cuantos buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia. Nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe, porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia sino la fe que actúa por la caridad. Con lo bien que corríais, ¿quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene desde luego de aquel que os llama. Es verdad que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, pero el Señor me inspira la confianza en que no cambiaréis de actitud. De todos modos, el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicase la circuncisión, no tendría por qué ser perseguido. En tal caso, la cruz ya no supondría ningún escándalo para quienes me persiguen. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Exhortaciones morales: la verdadera libertad de los creyentes. Libertad y caridad. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuidado, pues si andáis mordiéndoos y devorándoos unos a otros, vais a acabar destruyéndoos mutuamente. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu,
y el espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestas entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os provengo. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregirle con el espíritu de mansedumbre. Pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Mirad, con qué letras tan grandes os escribo esto de mi propio puño. Lo que os fuerzan a circuncidaros solo pretenden ser bien vistos por los demás, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para presumir de lo que habéis hecho gracias a ellos. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo para el Israel de Dios. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hemos concluido la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Continuaremos con epístola a los Efesios. Bendiciones para todos.